Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. Sí, esto último que has dicho, por ejemplo, de cambiar, que lo hablas en tu desarrollo eh, de pensamiento a lo largo de tu vida, eso de cambiar el sistema económico, sistema político por economía de sistemas y política de sistemas, a mí eso me ha interesado mucho, pero tampoco llego a entender realmente cómo harías eso. Bueno, no, es que hay entonces, yo sí lo veo en el caso de la economía, pues tú ves que si rompes, vamos, si adoptas ese enfoque abierto y transdisciplinar, se rompe el propio estatuto de la disciplina como monopolio de los economistas y como reduccionismo monetario, y entonces implica por fuerza, porque tienen que poner en común, claro, profesionales de otras disciplinas, pero luego si lo abres y entonces ya es un enfoque multidimensional, entonces eso, por muy simple que sea el problema, no puedes llegar a un óptimo científico o racional, sino que entonces la toma de decisiones no se puede cerrar ahí. Entonces, claro, te obliga a que entre la participación social para que por lo menos pues sea una decisión con cierto respaldo, ¿no? Que no es más que la participación social. Y entonces, en ese sentido, claro, esa economía se pondría al servicio, digamos, de la ciudadanía y sería algo pues, compartido por profesionales y ciudadanía un poco en ese proceso. Y entonces yo veo algo parecido en la filosofía política, porque no sé si conocéis a Fernando Quesada. Entonces, porque ahora se hizo un libro homenaje y estuve yo en eso, y entonces ahí hay, vamos, un grupo majo que yo conozco algunos, vamos, no sé si estuvisteis porque fue, digo, con lo del libro este o tal. No. Entonces, pues yo creo que hay gente ahí y él mismo ve pues la política frente a cómo estaba la filosofía política en principio, participada o bien entonces por el derecho político, ¿no?, por un lado, o por la ética por el otro. Y entonces, en vez de razonar sobre modelos y tal, o la ciudad ideal, o sobre el no sé cuánto, pues estos hombres están más preocupados por saber algo con otras disciplinas y por eso tienen contacto conmigo, pues con economía, con no sé qué, y para que entonces ellos ser como de apoyo a movimientos sociales, ¿no? Es un poco, quiero decir, que algo también yo veo un poco, en cierta medida, como veo yo lo de la economía, vamos, lo ven ellos con lo de la política de esta. No, yo lo decía porque en términos justamente de economía sí que lo veía más claro, básicamente por los escritos que has hecho de relacionando la termodinámica con la economía. A mí me parecían geniales de cómo contemplas esos costes y tal. Pero sí, porque me parece que en cierto modo la economía ha tenido un desarrollo distinto al de otras ciencias sociales. Ha hecho mucho más matemática, mucho más empírica que otras ciencias sociales. O sea, que a lo mejor la sociología se ha podido intentar acercar un poco, pero no llega a eso en ningún momento. Pues sí me parecía más fácil hacerlo por parte de la economía, pero al fin y al cabo la filosofía política o el derecho no tanto. El derecho es más riguroso en sus temas. Pero la filosofía política sí me parece que es muy por esencia tenía que ser más permeable. Claro. Sí, estar más abierto. Claro, otras disciplinas, porque lo que trata es de la polis y de cómo se relaciona el animal político o el animal económico. Y entonces el sistema político sí es verdad que es un concepto que yo he usado mucho y que cuando leía tus escritos decía, pues a lo mejor no tiene mucho sentido realmente un sistema político como expresión, como concepción. Pero en parte sí la tiene si es un sistema abierto, si es un sistema flexible y es permeable justamente a ese otro tipo de disciplinas. Pero bueno, justamente este número nos hemos juntado con un economista y con otros economistas porque relaciones internacionales en España pues bueno, no le venía mal un poco de economía internacional y un poco de economía para
para completar esos análisis. Además los economistas siempre dicen esto es no, esto tiene que ser, esto es economía, no vamos a empezar a tratar de política porque entonces ya eso pues en eso sí que Sí, en ese sentido, hombre, en economía internacional todo eso, vamos, en el libro, ¿lo has visto? Digo, el de las raíces económicas del deterioro ecológico y social, no, porque ahí veo un poco cómo funciona en el mundo. Y entonces precisamente la noción de país desarrollado es lo que comentaba yo. Entonces es primero relación de intercambio favorable, atractor de capitales del resto del mundo a base, como comentaba, de emitir pasivos no exigibles o titulizar los que sí lo son. Pero entonces luego lo que ejercía también es exportador al resto del mundo de residuos, ¿no? y deficitario en recursos, es decir, que era importador neto de recursos, exportador neto de residuos, y luego atractor también de población del resto del mundo, ¿no? Y entonces, claro, ves que si funcionan así, pues es porque hay un resto del mundo. Entonces, claro, ahí lo que aplicó es el enfoque depredador-presa, en cuanto a que, claro, precisamente los ricos pues, son pocos y tal, el resto tiene que estar ahí. Entonces, en ese sentido, uno de los grandes problemas es que ya se cierra el mundo, digo, con China, la India, todas estas cosas que están pasando ya, y entonces, vamos, yo creo que ahí, desde mi punto de vista, se plantea un fin de época en cuanto que Estados Unidos pues ha seguido una huida hacia adelante y sigue, ¿no? Aumentando sus pasivos no exigibles, es decir, aumentando su deuda porque es el país más deudor del mundo, ¿no? Entonces, frente al resto del mundo, y sigue, ¿no? Pero y luego, claro, aumenta encima el déficit de presupuestario también, es déficit exterior y déficit presupuestario, y sigue. Entonces eso ves que la cosa no vamos, hasta el infinito desde luego no puede ir, eso es lo que vendieron con la subida de precios de las casas en España y no funcionó, que iba a subir para siempre jamás. Pero que luego se une a lo de China y la India, todo esto, que yo creo que bueno, aparte que tiene burbuja inmobiliaria en China y de todo esto, que eso yo lo he trabajado un poco, bueno, aparte que en China bueno, aparte que allí han ido todos nuestros inmobiliarios a dar la lección y tal. Sí, pero también tienen regulada la entrada de capitales y tienen determinadas... Y entonces en los ayuntamientos, porque aquí el tema del modelo aquí, en parte es que los ayuntamientos pues se vean así, que no sean suficientes, y digo, presupuestariamente, y se busquen la vida, es un poco a lo que los impulsa. Y aquí es el 12-13% del presupuesto se llevan, y ¿sabéis en China cuánto se llevan los ayuntamientos? El 5. Entonces, claro, y han sacado una ley de autonomía administrativa, que se tienen que usar la vida por su cuenta, y otra que pueden ligarlo, claro, al tema de promoción inmobiliaria. Entonces, claro, pues, empieza a salir. Pero vamos, que en China yo veo que la cosa pues se va o sea que no va a poder seguir a los ritmos que ha estado de 12, y tal, 9% de crecimiento. Entonces, claro, pues ves que eso va a tener también efectos, vamos, en parte como consecuencia de la crisis, pero a la vez efectos sobre el resto, ¿no? Claro. Entonces, no sé, ahí yo veo que en ese sentido, en el económico se ve también un límite, no ya están los otros problemas ya de ecológicos y sociales, ¿no? Que se juntan, ¿no? Sí, políticos. Pero claro, a ritmos diferentes, ¿no? Pero sí parece bastante el fin del ciclo, desde luego. Que los mayas lo certificaban para el 2 de octubre del 2012, ¿era? Pues es el 21 de diciembre. A mí me estás cambiando la fecha todos los días. Yo no sé cuándo acaba el mundo. Yo había oído que los mayas habían dicho el 2 de octubre y que era un cambio de ciclo, no el fin del mundo. Moi je pense. Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. Moi je saigne. Moi je crois. Songe, Et je missionne. toi qui es là et qu'ambitionne. Moi je pense. Moi. Je recommence. Toujours moi. Moi je pense. Je recommence. Moi je pense.